Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Eh, Buenos días. muchis ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimo gusto. Pues mi nombre es Ángeles Flores, vamos a estar con ustedes, Ángeles Flores y Daniel Morales, justamente platicando acerca de los escritorios virtuales. Yo soy gerente de mercado y Daniel estará acompañándonos para resolver todas sus dudas. Él es ejecutivo de servicio. Hola, Y ¿qué tal? bueno, Buenos días. comenzamos. Muchísimas gracias. Eh, Lo que vamos a revisar el de hoy básicamente es, vamos a hablar del tema de la digitalización. Este tema acerca de vámonos a la nube, sabemos que gran parte de las empresas, pequeñas y grandes, hoy están trabajando con productos de escritorio. La importancia, una vez de que tuvimos la pandemia, pues nos dimos cuenta que podemos bajar costos hablando de trabajar ya en bajo un régimen remoto y también, bueno, pues si nosotros tenemos operación a lo mejor en Guadalajara, en Monterrey, en Tabasco, en diferentes estados de la República, incluso del país, bueno, pues tener los procesos digitalizados y podamos tener la operación en la nube realmente pues tiene muchísimas ventajas. Entonces, de lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser de digitalización, vamos a hablar de tendencias del trabajo remoto, vamos a hablar también de ¿qué tan realista es tener una oficina virtual para el mercado mexicano? Es decir, yo tengo mi empresa, puede ser de muchos tamaños, ¿qué tan realista es o qué tan viable es tener esta oficina virtual? Vamos a hablar acerca de los beneficios y costos que tiene el escritorio virtual y finalmente vamos a hablarles acerca de este producto muy interesante que tenemos aquí en Compaqui. Bueno, ustedes, como ya vieron en el video, tenemos más de ya casi 40 años en el mercado. Hemos pasado en procesos de la pandemia junto con las millones de empresas con las que trabajamos, desde pequeñas, medianas, grandes, incluso microempresas, en todos estos retos que implicó, pues, qué es la diferencia entre operar físicamente y hacer este cambio. Hablando, no sé si hasta aquí puedan ver mi pantalla. No hay ningún. Pueden levantar su manita si pueden ver perfecto mi pantalla. Ah, maravilloso. Perfecto. Pues hablando, compa que el año pasado, muchísimas gracias, liberó una encuesta muy interesante que hablaba de cuáles eran los retos que tuvieron las pequeñas empresas en este proceso de la pandemia. Entonces, nos dimos cuenta que realmente poder digitalizar y poder subir a la nube nuestros procesos fue un paradigma importante y tuvo que ver mucho también con la supervivencia de millones de empresas. Entonces, en esta encuesta que liberamos en Compaqui, eh, y justamente hablamos, bueno, ¿qué implica este tema de la digitalización? Las respuestas es que es un cambio de procesos administrativos importante, llevar, digamos, si yo tengo una operación manual, llevarla a la nube, vender por internet, hacer facturas y contabilidad electrónica, cambiar el modelo incluso que tengo de operar la empresa, tener un cambio en la cultura organizacional y hablando, digamos, sondeando cuántas personas o cuántas empresas que participaron en este estudio tienen un proceso digitalizado, nos dimos cuenta que el 62% a raíz de la pandemia ya tenían un proceso digitalizado. Entonces, en ese sentido, pues realmente es muy importante pues la digitalización y cómo ha cambiado paradigmas. Hablando de esta digitalización, ¿cuáles son el impacto que tuvo directamente estas empresas mudarse a la nube? Dijeron que optimizar tiempo, optimizar recursos, tener mayor rendimiento, mayor control de tu negocio, estoy hablando de la digitalización de procesos, mayor incremento de la productividad, estamos hablando de un 37%, y una pregunta muy crítica es, ¿qué tanto te ayudó tener tus procesos digitalizados durante la pandemia? El 65% contestó que muchísimo. Estamos hablando de estas empresas que hicieron todo lo que fue posible para poder sobrevivir. 32% a lo mejor ya tenían un tipo de operación digitalizado y en la nube y 3% comenta que muy poquito. Y hablando justamente de estos motivos por los cuales estas empresas sobrevivieron durante la pandemia, el 46%, y esto es muy interesante, habla de la digitalización de procesos. 38% habla del trabajo remoto y es justamente el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Digamos, tenemos otras variables como mejoras de precio, demanda en el mercado, tiempo de entrega y servicio al cliente.
Y hablando ya del escritorio virtual, Daniel, por ahí si tenemos preguntas, por favor, interrúmpeme para irlas contestando. Y hablando del escritorio virtual, bueno, ¿esto qué es? Básicamente, el escritorio virtual es una interfaz que nos va a permitir conectarnos a un monitor desde cualquier ubicación. Lo único que necesitamos es un explorador de Internet y ahí a través de un explorador de Internet es desde donde vamos a poder nosotros acceder a este escritorio virtual. Básicamente, el escritorio virtual va a ser un lugar en donde vamos a poder consultar información, donde vamos a poder tener hospedados si nosotros estamos hablando de que tenemos la nómina, tenemos todo el sistema comercial desde donde facturamos, bueno, pues todo este software de escritorio vamos a poderlo pasar y consultar de forma virtual. Digamos, si tenemos un equipo de trabajo, este equipo de trabajo puede entrar a este escritorio virtual para hacer uso de los diferentes software que tenemos instalados. Entonces, básicamente, un escritorio virtual lo que nos va a permitir es poder tener estos procesos comerciales, contables, de nómina, de flujo de efectivo, con mucha facilidad y sobre todo un tema que es muy importante para todas las empresas que manejamos información sensible, que es la seguridad dentro de la nube. Ya hablamos y sobre todo, bueno, un punto importante es que al ser, digamos, un lugar de donde nosotros tenemos acceso de forma remota, también la parte de los respaldos. Bueno, ¿qué pasa con toda la información que yo voy trabajando dentro de este escritorio virtual? Bueno, pues también dentro del producto de Compaqui, que vamos a hablar un poquito más adelante, tenemos un respaldo que es automático y que básicamente nos ayuda a mantener la información que estuvimos trabajando a lo largo del día dentro de nuestro escritorio virtual. Y ahora vamos a hablar acerca de algunas de las tendencias que tiene el trabajo remoto, ya en términos de lo que está sucediendo a nivel global y cómo es este impacto y cómo ha ayudado a cambiar a las empresas. Bueno, en principio tenemos que el aumento de la seguridad para las conexiones de trabajo de remoto ha cambiado de forma abismal. 71% de los oficiales de seguridad comentan que no tienen los medios para cubrir las redes remotas de los empleados. Imaginemos un escenario en el que estuvimos en la pandemia y entonces le dijimos a la gente que se llevara su computadora. O sea, ¿cuál es esta protección o esta seguridad que estamos ofreciendo a la gente con la cual estamos colaborando? Este fue un insight muy importante cuando empezó la pandemia y cuando empezamos a hacer uso ya de forma un poco más masiva de este tipo de tecnología. Otra tendencia es la capacidad de trabajo, realmente de las tendencias de cómo puede la gente operar. Bueno, la gente que estuvo trabajando de forma remota durante la pandemia comenta que les gustaría seguir trabajando de forma continua, sobre todo, por ejemplo, en estos lugares en donde hay mucha gente, sufrimos de tráfico, dónde estacionamos el coche o el transporte. Entonces, el hecho de tener la comodidad, de tener flexibilidad quizá para hacer ejercicio, para comer bien, entonces la gente está buscando justamente poder tener estos esquemas híbridos o al menos seguir trabajando desde casa. Entonces, otra tendencia que tienen las empresas de todo tipo de tamaños es la capacidad que tengamos para hacer un trabajo remoto. Vamos a hablar también de otro tema que es importante. Yo como dueño de una empresa quiero saber, bueno, la gente, yo ya le di un activo, que es una computadora, y bueno, pues ahora quiero saber, o sea, ¿están trabajando, no están trabajando, qué están haciendo? Entonces, en ese sentido, una de las tendencias también actuales de los escritorios virtuales es que podemos medir la productividad de la gente. Es decir, una persona a lo mejor todo el día pasa 5 horas del día en reuniones y pasa 2 horas mandando correos, o a lo mejor es una persona que nos damos cuenta que está trabajando horas extensivas de trabajo. Entonces, justamente también la tendencia de poder medir qué están haciendo nuestros colaboradores y nuestros empleados dentro de estos escritorios virtuales es también una tendencia. Otro punto importante es que a raíz de la pandemia nos dimos cuenta que el número de freelancers incrementó de forma significativa, es decir, yo puedo tener cualquier profesión y en la pandemia pues realmente tenía barreras y lo que nos permiten los escritorios virtuales es justamente cómo puedo yo tener una oficina desde mi casa, desde el lugar en donde yo me encuentre.
Entonces, hay un número significativo de personas que están en este momento ya trabajando de forma freelance. Cada vez también hemos visto que existen más herramientas para poder hacer videoconferencias. En este caso, ya tenemos videoconferencias de realidad virtual, en donde ya podemos ver, a lo mejor vamos a ir a una expedición o vamos a explorar una oficina. Bueno, pues ya lo podemos hacer desde nuestra casa. Tenemos una tienda virtual. Bueno, pues esta tienda virtual puede ser ya desde una tienda con realidad aumentada, ¿no? O con realidad virtual. Entonces, cada vez realmente la tecnología juega un papel más importante y es más inmersiva la experiencia que tenemos con la tecnología, y de aquí de empezar por lo más sencillo. ¿Cómo digitalizamos nuestros procesos para entonces poder llevar esta parte de tener oficinas virtuales? A raíz también de la pandemia, un hallazgo muy interesante por parte de los dueños de empresas fue que el hecho de tener yo a una base instalada muy grande de personas, bueno, pues me genera costos de agua, de luz, incluso de papel, tóner. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente se va a su casa? Bueno, pues nos dimos cuenta realmente de la cantidad de dinero que podemos ahorrar si nosotros tenemos un servicio de escritorios virtuales. Si podemos hacer que la gente pueda operar bajo todos estos filtros de confianza que estamos implementando dentro desde casa. Entonces, básicamente la gente no solo es un beneficio hacia el empleador, sino también hacia nosotros, hacia los colaboradores. Ya no tienen que gastar en viajes, en comidas, y pues realmente a lo mejor si yo gastaba X cantidad de dinero en transporte, en gasolina, en mobiliario, bueno, pues ahora esa misma inversión la hago, pero para construir mi pequeña oficina en casa, tanto como empleador como colaborador. Y bueno, realmente hablando de qué tan realista es esto que les estoy platicando, pues una premisa interesante es que pues la mayor parte de la población en México ya tiene internet. Estamos hablando de que para el 2019, al menos es hasta donde tenemos esta estadística, 80 millones de personas ya cuentan con servicio de internet. Esto significa que ya no es un tema, ya no es un tema de barreras, sino que ya es cada vez, pues, es algo que tiene que ver ya con la forma en la que estamos conviviendo y interactuando con todo lo que hacemos día a día. Entonces, hablando de la penetración, realmente es viable que cualquier persona con la que nosotros colaboramos tenga acceso a internet. Respecto a ¿para qué usa la gente internet? La mayor parte era para entretenimiento, para obtener información, para comunicarse, para acceder a redes sociales, para descargar software. Y esta estadística es muy importante porque también la gente ya está utilizando internet desde mucho antes de la pandemia, pues para poder tener esta operación en los horarios que nosotros, en horarios laborales, para resolver también distintos temas. Y vamos a hablar ahora específicamente de los beneficios que tiene una oficina virtual y qué tan viable es realmente tener una oficina. Vamos a hablar de cuánto cuesta montar una oficina física. Primero por la búsqueda de dónde va a estar la oficina. Necesitamos escritorios, necesitamos computadoras, necesitamos impresoras. Vamos a pagar servicios, agua, luz, internet. Si tenemos servidores, vamos a pagar salarios. Hay algunas variables ahorita interesantes dentro de los cambios que está viendo respecto a las contrataciones, y es que, bueno, los costos que genera tener un equipo de trabajo, pues cada vez son más altos en términos de nóminas. Entonces, tener presencia permanente en un equipo de trabajo también tiene un costo. También, digamos que las etapas de contratación, desde que estoy yo buscando a las personas, las entrevisto, pasan por un proceso con las diferentes áreas, normalmente tienden a ser muy costosas, tienden a ser lentas, y pensando en que nosotros tenemos oficinas en las cuales queremos que haya un flujo de personas que lleguen a nuestra oficina, ya sea para atenderlas, o puede ser que necesitamos una oficina en una zona importante o céntrica para poder tener reuniones. Bueno, pues esto también genera un costo. Entonces, haciendo una estimación, pues realmente pues muy baja, estaríamos hablando de una renta moderada en 20,000 pesos. Estaríamos hablando de gastos fijos de agua, luz, gas,
10,000 pesos, gastos de traslado, comida mensuales aproximadamente de 3,000 pesos. ¿Y esto qué significa? Que una oficina, pues a un costo pues relativamente mediano bajo, pues estaríamos hablando de 360,000 pesos anuales. Esto es una cifra y ahora si consideramos que son empleados más nómina, entonces, bueno, este monto realmente pues se va a incrementar. Ahora haciendo el comparativo de qué pasa cuando nosotros montamos una oficina virtual. Vamos a tener costos mínimos, es decir, vamos a enfocarnos a que la gente tenga las herramientas que necesita. Si nosotros estamos hablando de temas de seguridad de la información, nos preocupa mucho la productividad. Un punto importante es que durante la pandemia la gente pensaba que, digamos, como cultura no teníamos la suficiente disciplina para poder cumplir horarios, para estar al pendiente del trabajo y bueno, fue realmente sorprendente. Hoy, digamos que estamos tratando de romper con los malos hábitos de no trabajar horas extra, pero bueno, uno se pica trabajando. Pero justamente estos retos de lo que comentábamos hace un momento, de cómo podemos medir también lo que ocurre dentro de esta oficina virtual es muy interesante. En este caso, pues podemos ya tener más organización de las reuniones, de los horarios del equipo, hablando también con las diferentes soluciones que tenemos en Compact, bueno, todo el proceso de contratación, las evaluaciones 360, cuál es el path de desarrollo de la gente, toda esta información ya podemos tenerla de forma digital. Hablando también de las oficinas virtuales. En este caso, ahora existen los coworking y en ese sentido podemos nosotros, no vamos a tener que pagar una renta de 20,000 pesos, quizá en un lugar pues más o menos céntrico, sino que ahora podemos rentar una oficina muy bonita y podemos pagar por día, nada más para los días que tenemos la junta. Entonces, básicamente, el esquema que tenemos de oficinas virtuales y pues ha cambiado y justamente es como parte de compartirles qué es lo que viene para esto. Entonces, básicamente ahora la inversión tiene que ver, bueno, pues primero invertir en el capital humano que quieras tener en tu empresa. En segundo lugar, el software, que básicamente es con qué vas a operar, con qué vas a operar tu empresa, cómo vas a monitorear pues esta parte de los resultados, hacia dónde quieres llegar, que realmente la tecnología nos permite que sea mucho más fácil este proceso. Y bueno, cómo es montar una oficina virtual? Básicamente, pues como comentábamos, necesitamos algunas características, sí necesitamos, digamos, cierto orden y ciertas políticas respecto a lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer en tus equipos, pero una empresa virtual, digamos que va a tener una menor inversión, vamos a tener un arranque rápido, es decir, hoy, antes era más difícil poder emprender una empresa. Hoy realmente lo que necesito es un servicio, un escritorio virtual. Si tengo un equipo, por ejemplo, a mi equipo contable, tengo la gestión de proyectos, la parte de si yo quiero administrar todo mi ecosistema comercial, mi inventario, bueno, pues esto realmente puede ser muy rápido. El hecho de tener una estructura ya de una empresa mucho más robusta a través de un esquema virtual, bueno, pues nos da mayor credibilidad, tenemos más control al utilizar herramientas, las herramientas tecnológicas, vamos a reducir costos. Entonces, todos estos elementos que nos da la tecnología y este empujoncito que nos da la pandemia realmente nos ayuda a que la viabilidad para poder tener una empresa y que esta empresa se sienta una empresa segura, una empresa robusta, con credibilidad, bueno, pues es cada vez más alcanzable. Vamos a hablar ahora del ecosistema Compact. Tenemos nosotros actualmente dos tipos de productos. Por un lado, tenemos a los productos nube y por el otro lado tenemos a los productos de escritorio. Comentábamos en un inicio, bueno, pues yo soy una empresa establecida, ya tengo muchos años trabajando con un software y ahora necesito pues que la gente pueda operar desde distintos lugares porque ya no quiero tener oficinas, quiero darle esta calidad de vida a la gente para que pueda comer bien, pueda hacer ejercicio, pueda tener tiempo para su familia. Entonces, ¿cómo estructuro mi empresa? Bueno, pues tenemos en Compa aquí diferentes soluciones, desde la parte, digamos, contable de administración de la empresa, tenemos la parte de las nóminas, tenemos la parte también, por ejemplo, de capacitación para los empleados, la parte justamente de cómo vamos a manejar esta cultura de la empresa, de la persona con los colaboradores con los cuales estamos trabajando, la parte de respaldos. En este caso, el escritorio virtual nos permite tener respaldos
dentro de lo que estamos realizando. Estamos hablando también de otros productos como la factura electrónica, como todo el control del ecosistema comercial, de nuestro punto de venta. Si nosotros tenemos un proceso de producción, ¿cómo lo podemos traer también al escritorio virtual? Les puedo comentar que hoy tenemos clientes de todos tamaños. Tenemos clientes que están operando en México, en Europa, en Asia, y que a lo mejor la matriz está en México o a lo mejor la matriz está en Europa. Entonces, realmente es justamente pues, las ventajas que tienen este tipo de herramientas. Y yéndonos ya un poquito más bueno, y el corazón o el escritorio de Compaq, bueno, ¿qué es? Primero, es un escritorio virtual que de entrada vamos a tener ya preconfiguraciones, vamos a tener instalados los software pensando en cómo podemos aterrizar o cómo podemos hacer que una empresa sea funcional teniendo las herramientas, digamos, básicas. Tenemos ya instalado un contabilidad, tenemos ya instalado un bancos, un nóminas, un comercial premium, para que justamente si estas empresas necesitan operar o yo como dueño necesito tener visibilidad de lo que pasa, bueno, pues pueda tenerlo a través de las diferentes plataformas. Estas empresas, digamos, vamos a poder ver que en el mercado hay diferentes tipos de escritorios virtuales. Vamos a tener los escritorios virtuales, digamos, más genéricos, que es a lo mejor me voy con una empresa que se dedica a vender espacio y obviamente lo que ellos te van a ofrecer es, digamos, como justamente un escritorio virtual, es como venderte una laptop. La laptop, cuando yo te la entrego, no tiene instalado un Windows, o un iOS, no tiene instalado, por ejemplo, un Office, no tiene instalado un antivirus. En este caso, la forma en la que Compaq está habilitando o ayudando a estas empresas es, te vamos a entregar tu VDI con una configuración para que tú puedas empezar a operar tu negocio. Eso es en primer lugar. Otra parte es el tema de la seguridad. Uno de los riesgos o una de las ventajas, digamos, de que la administración de las consolas sea por parte de una empresa es que tenemos muchos protocolos de seguridad. Si tú tienes una VDI genérica, bueno, pues realmente pues tú eres responsable de tu seguridad. Si alguno de tus colaboradores quizá baja desafortunadamente descarga algún archivo con malware, bueno, pues eso puede impactar en tus procesos. Nuestras VDIs justamente lo que tienen son estos procesos de seguridad. Nosotros administramos las consolas que tienen diferentes capas. Vamos a hablar también del servicio que existe también por parte de los socios de negocio. Compaq trabaja a través de socios de negocio, que son los que van a poderles dar también un gran servicio y poderles habilitar en caso de que ustedes tengan diferentes necesidades. Por ejemplo, necesiten a lo mejor un Office o necesiten a lo mejor configuraciones especiales en términos del tipo de operación que tienen. Bueno, pues ellos pueden ayudarles a habilitar justamente todo esto que quieren de forma consultiva. La parte del sistema de seguridad, las copias de seguridad, algo que no ofrecen tampoco estos VDIs genéricos son las copias de seguridad. Es decir, estas copias de seguridad ocurren por la noche y cuando nosotros nos vamos a dormir, cuando no estamos operando, se está generando una copia y esta copia nos sirve justamente como para que la información que nosotros estuvimos trabajando durante el día, bueno, quede respaldada. Hablando de la productividad, realmente un escritorio virtual de alto desempeño, que son los que nosotros manejamos, puede ayudarnos a incrementar esta productividad, como ya comentábamos, de los equipos. Puede ayudar también a que las empresas, las diferentes áreas estén conectadas y trabajando en tiempo real. Vamos a permitir que las personas puedan estar conectadas a nuestros procesos. A lo mejor dentro de mi empresa tengo al contador, tengo a la persona comercial, tengo a la persona que está trabajando con mis inventarios, tengo a la persona que está trabajando, pues, digamos, con todo este tema, pues a lo mejor de distribución. Entonces, todo esto lo podemos manejar. Cada persona puede estar, digamos, en su área específica y podemos estar integrando la información. Justamente desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Lo que platicábamos que es un tema altamente sensible, bueno, pues, ¿qué pasa con la seguridad?
una de las ventajas, como les comento, y es por eso que tenemos clientes transnacionales que están trabajando con nosotros, es justamente por esta capa de seguridad que tenemos. Estamos incrementando la seguridad y esta información que tú estás depositando en el escritorio virtual está segura y está disponible. Justamente el objetivo también de tener un escritorio virtual es que puedas tener una continuidad de nuestro negocio. Ahora en la pandemia nos dimos cuenta que fue muy complicado, pues si no teníamos procesos digitalizados, bueno, pues ¿cómo continúo con mi producción? ¿Cómo continúo con mi negocio? Bueno, pues justamente tiene que ver con el tema de cómo damos continuidad a lo que estamos haciendo y por otro lado, cómo vamos a respaldar que no perdamos esta información. Hablando también de los costos de infraestructura, si bien las personas que estamos aquí podemos saber que un servidor físico tiene costos muy altos en términos pues, de mantenerlo, de la gente, en términos de costos, desde la adquisición hasta el mantenimiento. Entonces, una de las ventajas también muy interesantes de CompAqui es que el escritorio virtual te va a ayudar a poder disminuir estos costos. También el pago mensual, digamos que puedes hacer una contratación anual o puedes hacer una contratación mensual. Una de las ventajas que tiene contratar el escritorio virtual a través y el software dentro del escritorio es que puedes tener pagos mensuales. Entonces, esto también, dependiendo de la operación de la empresa, pero para algunas empresas, pues es realmente muy atractivo que podamos hacer este pago mensual. Está listo para usar y básicamente, pues estos serían, digamos, como las grandes ventajas. Actualmente trabajamos tres tipos de VDI. Trabajamos por un lado la VDI Duo. Todas las VDI incluyen un solo usuario, pero digamos que podemos proveer más usuarios que requieren las VDIs. Tenemos ahorita, todas trabajan con Windows, este punto es muy importante. Dependiendo del tipo de VDI, que es Duo Plus y X Plus, vamos a tener vamos a un incremento de memoria en cada versión, vamos a tener un incremento de almacenamiento en cada versión. Si ustedes requieren mayor almacenamiento también se puede ser una característica adicional que se les puede proveer. Y un punto muy importante, actualmente las VDI son de 320 horas. Esto significa que están pensadas para que ustedes puedan utilizar estos VDIs en horarios laborales. Y bueno, me preguntarán, ¿qué pasa si a lo mejor mi operación es un poquito rara y tengo un horario, a lo mejor la gente trabajando de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de 8 de la mañana a 4, o tengo horarios especiales de madrugada, o a lo mejor estamos en cierre de mes y necesito activar o necesito tener horas adicionales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues justamente parte de lo que de detectar esta necesidad por parte de ustedes, ahorita estamos habilitando, ustedes tienen un botón que ahorita les voy a enseñar para que ustedes puedan abrir 3 horas adicionales para poder realizar las actividades que ustedes requieran. Entonces, esto realmente es una ventaja, no tiene costo en este momento. Ustedes pueden dar el botón de encendido si es que está apagada en un horario no activo. Y esto, bueno, pues realmente nos ayuda mucho a que, digamos, si hay horarios establecidos que cuando ustedes tienen su VDI a lo mejor yo escogí un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche o a 6 de la tarde, bueno, este horario puede modificarse o a lo mejor tengo cierre de mes, bueno, pues voy a hacer con el botón encendido, voy a abrir la VDI y ahora les voy a enseñar cómo. Pero bueno, vamos a continuar un poquito ahora con un poco más de información del escritorio virtual. Primero necesitamos identificar cuáles son los patrones que tenemos de trabajo. Es decir, yo tengo personal o mi equipo de trabajo empieza a las 8 de la mañana y acaba a las 6 de la tarde. Bueno, pues ese es un parteaguas importante o dependiendo del giro, a lo mejor tengo horarios porque estoy trabajando en Europa o porque estoy trabajando en Asia o porque tengo operación en otros lugares. Bueno, pues podemos establecer horarios con este encendido adicional o establecer, si es un horario común, bueno, pues establecer este horario. Vamos a configurarlo y como les comento, las horas adicionales también los podemos crear. Cuando nosotros estamos digamos, viendo nuestro escritorio virtual, vamos a poder ver qué tipo de versión tenemos, cuándo creamos la VDI, cuándo es el vencimiento, es decir, comentamos que tenemos este vencimiento mensual y este vencimiento anual. ¿Cuántos usuarios pueden entrar de forma simultánea? La capacidad de almacenamiento que tenemos y también cuando nosotros decidimos encender de forma manual este escritorio virtual, si lo requerimos así.
Y bueno, hablando de precios, vamos a tener, como les comento, diferentes esquemas, desde el más chiquito que cuesta mensual 1,600 pesos hasta 18,000 pesos, y ya digamos como uno más grande para empresas más grandes, tenemos desde 5,000 pesos y anual 57,000 pesos. Realmente, si ustedes analizan el mercado y el impacto que tiene esto para su operación, pues realmente son soluciones muy, muy económicas. Hablando de todos, incluyen un snapshot diario. Todos vienen, como les comento, con un usuario, y algo muy importante, todos los VDIs actualmente son de 320 horas. Y ahora vamos a dar un pequeño tour por el escritorio virtual para que conozcan cómo funciona. Vamos a entrar desde compaqui.com. Aquí entramos a la página y del lado derecho vamos a ver que existe una liga que dice iniciar sesión. Vamos a ingresar nuestro usuario y contraseña. Una vez que ya ingresamos nuestro usuario y contraseña, vamos a ver aquí los diferentes productos, vamos a ver mis escritorios virtuales. Y una vez que abrimos el escritorio virtual, vamos a ver, digamos, como los diferentes productos que ya tenemos cargados. En este caso tenemos el escritorio, tenemos contabilidad, tenemos bancos, tenemos nóminas, tenemos comercial. Si nosotros damos doble clic aquí al escritorio, bueno, pues vamos a poder ingresar a los sistemas. Si queremos ingresar directamente a los sistemas, bueno, pues vamos a darle clic directamente. A lo mejor yo necesito revisar temas de nóminas, o necesito revisar cómo está mi inventario. Bueno, pues vamos a entrar, digamos, como a la parte comercial. Quiero saber de ventas, etcétera. Para poder salir del VDI, bueno, pues aquí hay un botón que nos permite salir. Siempre nuestra VDI va a decirnos cuál es el ID que tenemos, la instancia, la IP pública, etcétera. Dentro de la VDI vamos a tener aquí tenemos un portapapeles, tenemos un gestor de archivos, podemos descargar archivos, cargarlos. Básicamente, si nosotros vemos la VDI ya estando adentro, es como si fuera el escritorio de nuestra computadora. Realmente, pues, la forma de usarlo es muy sencillo. También una particularidad importante es que nosotros podemos tener de 1 hasta N usuarios recomendados. Sí tenemos una recomendación de usuarios para uso simultáneo para que la VDI funcione perfectamente. Entonces, suponiendo que tenemos 10 usuarios, bueno, pues entonces, ¿cuáles son los permisos que vamos a darle a cada uno de los usuarios? Para poder darles acceso, entonces nos vamos a ir aquí, vamos a buscar administración del servidor, y en administración del servidor vamos a buscar en herramientas administración de los equipos. Después vamos a buscar usuarios y grupos locales, y dentro de usuarios y grupos locales vamos a seleccionar usuarios, usuario nuevo, y entonces, bueno, aquí es como vamos a generar, por ejemplo, un usuario. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros queremos creamos, bueno, la contraseña y cuál es el perfil que va a tener este usuario? Ahora vamos a hablar de cómo queremos nosotros manejar los accesos de nuestros usuarios. Bueno, por un lado, vamos a suponer que en nuestra empresa tenemos un capturista, tenemos un invitado, una persona que va a entrar, digamos, como a hacer un proceso súper específico y necesita solo acceso a ciertas cosas. Vamos a tener un administrador. Entonces, vamos a seleccionar aquí en propiedades, una vez que ya hayamos creado el usuario, vamos a agregarle si es un usuario, si es un administrador, y una vez que ya seleccionamos el tipo de perfil que tiene este usuario, bueno, pues ya damos clic en aceptar y aplicar. Platicamos, no sé si hasta aquí tengamos alguna duda, algo que quieran comentar. Sí, por supuesto. Pregunta aquí si damos capacitación. Claro que sí, podemos dar capacitaciones. Los ejecutivos comerciales pueden acercarse con su ejecutivo comercial y con su socio de negocio, y ellos pueden ayudarlos justamente como para todas estas fallas que puedan tener, no fallas, sino digamos como procesos que tengan atorados para poderles ayudar. El snapshot lo que respalda específicamente es todas las actividades que se realizaron durante el día dentro de los sistemas y de lo que ustedes están realizando dentro de la VDI. Daniel, no sé si por ahí tengas alguna otra pregunta.
Pues estoy tratando de contestar las que más alcanzo, Ah, porque de perfecto. repente están saliendo muchas, pero pues más bien si una se me hubiera pasado y nos la quieren preguntar, pues la podemos Claro. Sí, responder. O perfecto. que me la vuelvan a mencionar, pues. Escribir. Claro. Ah, ah, Sí, perfecto. sí, Sí, pero les agradecemos muchísimo. sí. Sí, muchas gracias, Dani. Ujú, Y de nada. bueno, hablando de, digamos que la operación es muy grande o digamos que estamos en cierre de mes, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una opción dentro de la VDI de Compaqui en donde tenemos, como les comentaba, tenemos la fecha de creación, tenemos la fecha de vencimiento, tenemos el número de usuarios, cuántos días nos quedan, el disco duro que estamos contratando y si es un licenciamiento anual o mensual. Aquí también tenemos ya un horario asignado que nosotros elegimos. ¿Qué es lo que pasa si yo necesito horas adicionales? Bueno, pues voy aquí a mis escrituras virtuales y aquí en el botón, aquí en mis escrituras virtuales, voy a tener un botón del lado inferior derecho que va a decir encender. En ese momento se van a abrir, se va a abrir, se va a prender la VDI y voy a poder tener acceso otra vez. Y un punto importante es que este encendido va a durar 3 horas. ¿Y qué es lo que pasa durante estas 3 horas? A las 3 horas la VDI se va a apagar. Por eso es muy recomendable que ustedes puedan salvar la información, que tomen cuando inició su sesión, para que entonces puedan ustedes salvar manualmente estas 3 horas en las cuales estuvieron trabajando. Y esta solución realmente ha servido mucho, como les cuento, en este momento no tiene costo, es una bondad que estamos entregando nosotros a nuestros usuarios al detectar que, bueno, no siempre los horarios son los mismos o tenemos situaciones muy específicas en donde no podemos terminar la operación y ya no tenemos tiempo. Bueno, pues esta es una opción. Un punto importante, cuando nosotros utilicemos este botón de encendido, no hay que apagar la VDI, sino que más bien la VDI se va a apagar a las 3 horas, porque si ustedes la apagan, entonces van a tener que encenderlas, o a lo mejor la apagó una persona que estaba operando en la noche y la persona que llegue en la mañana la va a ver apagada. Entonces, bueno, más bien la recomendación es no apagarla y si está apagada, bueno, pues nada más hay que encenderla. De la misma forma. Y bueno, les agradecemos mucho el tiempo que dedicaron a escuchar esta sesión. Nos encantaría escuchar cuáles son sus comentarios. Por ahí tenemos algunas necesidades del mercado, justamente de estas empresas que ya están digitalizadas y que ya están en un proceso, digamos, más de crecimiento y que, digamos, otro perfil de empresas que ya identificamos que necesitan VDI. Entonces, bueno, pues seguramente en los siguientes meses vamos a tener algunas sorpresas para ustedes. Y pues sin más por el momento, estamos atentos a lo que necesiten. Mi nombre es Ángeles Flores. Y bueno, por último, antes de que se vayan, vamos a lanzar una encuesta para poder analizar, para poder pedir retroalimentación, si les sirvió la información, qué otro tipo de temas les gustaría ver. Y bueno, reiteramos que estamos a sus órdenes y les agradecemos muchísimo el tiempo.